Con un agujero literal en medio del corazón, pues normalmente nos hace imaginar sirenas de hospital, carreras por los pasillos y un caos absoluto en el primerísimo minuto de vida. Claro, es lo que cualquiera asumiría, ¿no? Exacto. Pero resulta que esta maquinaria biológica es tan fascinante y a la vez tan engañosa que puede ocultar una fuga enorme a simple vista, o sea, sin dar ni una sola señal de que hay un estrés brutal ahí adentro, durante semanas enteras. Y fíjate, ese engaño biológico es justo lo que hace que el desarrollo cardíaco congénito sea uno de los terrenos más complejos y traicioneros de la medicina. Sí, claro. Porque no estamos lidiando con, no sé, un hueso roto donde tomas una radiografía, ves la fractura blanca clarísima y ya, le pones un yeso y se acabó el problema. Totalmente. Arquitectura celular que literalmente se remodela día con día bajo fuerzas extremas. Por eso hoy vamos a hacer un análisis a fondo de todo este tema. La misión de esta charla es desmenuzar el misterio de la comunicación interventricular, o la CIV, que también se conoce en las clínicas como el defecto del tabique ventricular. Así es. Y estamos frente a la malformación cardíaca congénita más común de todas. O sea, llega a representar hasta el 40% de todas las anomalías del corazón. Pero como vamos a ver con los datos de las fuentes hoy, esto está muy lejos de ser solamente un agujero en el corazón. Sí, es mucho más complejo. Para quienes buscan entender estos engranajes ocultos y sobre todo la física detrás de las fallas de nuestro motor principal, y todo sin ahogarse en términos médicos indescifrables, este es el lugar correcto. Y para entenderlo de verdad, o sea, tenemos que dejar de ver al corazón como un simple dibujo anatómico plano de un libro de texto. Ajá, el clásico dibujo de San Valentín. Exacto. O el corte transversal súper simplificado. Esto es un problema tridimensional, totalmente tridimensional. Tenemos que analizar, digamos, la topografía escarpada de las paredes del corazón, la física súper destructiva de la sangre cuando pasa a presión por espacios reducidos, y bueno, cómo el cuerpo intenta reparar el problema, o tristemente cómo a veces sus propios mecanismos de defensa lo terminan empeorando todo. ¡Wow! Empecemos entonces por la zona cero del desastre, o sea, la pared misma. Si queremos entender qué pasa cuando hay una fuga, pues primero hay que visualizar la barrera física que está fallando, ¿no? Así es. El tabique ventricular, que es este muro biológico que divide el lado derecho y el izquierdo del corazón, tiene una arquitectura, la verdad, brutalmente compleja. No es nomás una cortina lisa que cae por el medio y ya. No, para nada. Fíjate, la mejor forma de visualizar el tabique es dividiéndolo en dos grandes componentes estructurales, y cada uno tiene funciones súper distintas. A ver. Por un lado, tienes la porción membranosa, que es un área bien pequeñita, muy delgada y fibrosa, que está ubicada súper cerca de la base del corazón y de todo el andamiaje de las válvulas. Ajá. Y por otro lado, tienes la porción muscular, que o sea, es inmensa en comparación. Tiene un grosor contráctil súper significativo y pues básicamente es la mayor parte de la pared. Ya, claro. Y de hecho, los especialistas subdividen todavía más esta gran área muscular en zonas dependiendo de sus reliebres. Hablan de la zona de entrada o inlet, la zona trabecular y la zona infundibular. A ver si lo entiendo bien. Si pensamos en la estructura de este tabique, como si fueran las paredes del interior de una casa, los defectos musculares serían como tener un hueco en un muro de tabla roca, ¿no? Me encanta esa analogía, sí. O sea, una pared divisoria falsa en medio de la sala. Hay una corriente de aire ahí súper molesta cruzando, pero la casa en sí no corre el riesgo de venirse abajo porque ese muro no sostiene absolutamente nada crítico. Exactamente. Esa comparación revela perfecto por qué la ubicación anatómica te dicta el nivel de riesgo clínico. O sea, cuando tienes un agujero en la zona muscular, rodeado de tejido carnoso y grueso, a veces hasta tienes múltiples tunelitos interconectados. Sí, las fuentes lo describen como un defecto en queso suizo, ¿no? Exacto, el famoso queso suizo. El músculo está fallando, sí, pero estructuralmente los cimientos de tu corazón, o sea, de la casa, siguen firmes. Ahora, el panorama hemodinámico cambia pero drásticamente cuando pasamos a hablar de los defectos perimembranosos o los defectos yuxtaarteriales. Claro, siguiendo con la idea de la casa, esos serían los agujeros que caen justo encima de las vigas de carga, ahí cerquita del techo. Y un daño estructural ahí, pues compromete todo el edificio. Total y absolutamente. Los defectos perimembranosos están justo en esa región fibrosa y crítica, digamos, en la continuidad entre la válvula aórtica y la válvula tricúspide. Uy. Y los defectos yuxtaarteriales, que también les llaman doblemente comprometidos, pues se encuentran inmediatamente por debajo de las válvulas de salida del corazón, porque ahí falta el músculo infundibular que debería servirles como plataforma de soporte. O sea, están en el aire. Básicamente, cuando la fuga de sangre ocurre en estas zonas de carga, estás comprometiendo el anclaje mismo de las válvulas. Y me imagino que, o sea, tener litros de sangre golpeando y rozando esa zona a toda velocidad todo el día, pues no ayuda en lo más mínimo a mantener la estabilidad de ese techo valvular. No, es que todo se agrava, y de manera exponencial por culpa de un principio de la física de fluidos, el famosísimo efecto Venturi. A ver, recuérdame ese. Piensa en la sensación que tienes cuando estás parado en el andén de una estación, del metro o un tren, y de repente pasa un tren expreso a toda velocidad frente a ti. Ajá.
Sientes físicamente que el aire te empuja o te succiona así violentamente hacia las vías. Exacto. El objeto que va a alta velocidad desplaza el aire y crea un vacío temporal, una zona de muy baja presión que arrastra todo lo que está cerquita. Órale. ¿Y eso pasa adentro del corazón? Esa mismita turbulencia destructiva ocurre adentro. Al tener un chorro de sangre pasando a una velocidad, vertiginosa, por ese defecto perimembranoso, justo ahí debajo de la válvula aórtica, se crea un potente efecto de vacío. ¡Wow! Y esa baja presión succiona literalmente la valva, o sea, la delicada puerta de la válvula aórtica hacia el interior del agujero. No me digas. Sí, y con el roce y la succión constante, esa valva se va elongando, se deforma y termina prolapsando. La puerta, digamos, ya no encaja en el marco, deja de cerrar herméticamente y ahí comienza la insuficiencia aórtica. O sea, permite que la sangre se regrese hacia el corazón en lugar de irse al resto del cuerpo. Exactamente. ¡Wow! ¡Qué locura! La arquitectura defectuosa crea problemas de plomería y luego la física violenta de esa misma plomería termina destruyendo estructuras que originalmente estaban sanas. Es un círculo vicioso perfecto. Es una cadena de desastres, sí. Y bueno, hablando de la dinámica de esta plomería, si los fluidos ya se están saliendo de control a nivel estructural, ¿cómo reacciona el resto del mapa vascular cuando la sangre empieza a cruzar masivamente hacia el lado equivocado? Bueno, ahí radica el núcleo fisiopatológico de todo este problema. En un corazón sano, el trabajo está dividido asimétricamente. El ventrículo izquierdo es un músculo denso, poderoso, maneja unas presiones sistémicas altísimas porque su deber es bombear la sangre desde la punta de tu dedo del pie hasta la cima del cerebro, Tiene que empujar con todo. con muchísima fuerza. En cambio, el ventrículo derecho opera bajo un régimen de presión bajísima, es casi un circuito de relajación, porque pues su único trabajo es empujar la sangre ahí arribita, a los pulmones, que están literalmente a unos centímetros de distancia. Ya. Entonces, si tú abres un canal de comunicación directo entre una cámara que es, digamos, una olla de súper alta presión y una cámara que está súper relajada, el fluido no va a desafiar a la física, va a fluir hacia donde haya menos resistencia, o sea, barriendo desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Exactamente. Y entonces sangre que ya venía de los pulmones, rica en oxígeno y lista para nutrir a todo el cuerpo, de repente se regresa al lado derecho y se va de excursión inútil a los pulmones otra vez. Sí, ese proceso clínico es el famosísimo cortocircuito de izquierda a derecha. Es un trabajo metabólico doble y, la verdad, completamente desperdiciado. ¡Qué desgaste! Total. Y la gravedad clínica de este cortocircuito depende de dos variables mecánicas. Primero, el diámetro del defecto anatómico en sí, y segundo, la resistencia de los vasos sanguíneos periféricos. Por eso, la literatura médica siempre clasifica estos defectos en restrictivos y no restrictivos. A ver, los restrictivos son... Los restrictivos son agujeros tan pero tan diminutos que la propia barrera física del tejido frena el flujo por sí misma. O sea, el agujero mismo pone la resistencia. Ok. Pero los no restrictivos son vacíos inmensos. El tejido ya no ofrece ninguna barrera limitante. Y ahí, pues el volumen de flujo queda completamente a merced de una guerra constante de presiones entre los vasos pulmonares y los vasos del resto del cuerpo. O sea, toda esa sangre extra viaja a los pulmones, inunda el tejido pulmonar con este exceso de líquido y luego baja en cascada de regreso al lado izquierdo del corazón, exigiéndole al ventrículo izquierdo trabajar al doble de su capacidad. Y eso tiene consecuencias graves. Sí, las fuentes mencionan que esto provoca algo llamado hipertrofia excéntrica. Que, a ver, al escucharlo suena a que el corazón se vuelve gigante y fuerte, como de atleta. Pero biológicamente entiendo que es algo mucho más preocupante, ¿no? Es súper preocupante. Es un mecanismo de compensación del cuerpo que a largo plazo es muy perjudicial. Ajá. A diferencia de la hipertrofia concéntrica, donde, no sé, un músculo se vuelve grueso y fuerte hacia adentro por hacer ejercicio de resistencia, en el ventrículo izquierdo con hipertrofia excéntrica se enfrenta a un problema de dilatación masiva. O sea, se estira. Está lidiando con tanto volumen de sangre en cada latido que sus paredes se tienen que estirar para poder acomodar todo ese líquido extra. Piensa en una liga de goma que estiras al máximo para tratar de envolver una caja que es demasiado grande. Uy, sí, pierde su tensión, se aguada. Exacto. Pierde su tensión óptima, sus fibras se fatigan muchísimo y pierde toda su capacidad contráctil. Pierde la fuerza para contraerse de regreso. Y a ver, aquí es donde quiero hilar esto con mi asombro del principio del análisis. A ver. Si analizamos un caso extremo, digamos, este bebé que nace con un defecto masivo y no restrictivo, una fuga inmensa donde el corazón izquierdo se está estirando peligrosamente desde el principio. La lógica más básica nos haría asumir que en los primerísimos minutos tras el parto, ese bebé estaría en crisis. Sí, en insuficiencia cardíaca. Exacto, deberíamos ver signos inmediatos. Sin embargo, resulta que este diagnóstico masivo a menudo es completamente indetectable al nacer. O sea, ¿cómo es posible que la fisiología oculte un agujero gigantesco? Bueno, el truco está en la transición respiratoria del feto. Es fascinante. Antes de nacer, el bebé existe dentro de un medio ambiente acuático. Ajá.
Como los pulmones están llenos de líquido y no necesitan un flujo masivo de sangre para hacer el intercambio gaseoso, las arteriolas pulmonares del feto están sumamente engrosadas, son rígidas y están constreñidas, apretadísimas. Esto crea una resistencia vascular pulmonar altísima, que es prácticamente idéntica a la presión de los vasos del resto del cuerpo fetal. Claro, o sea, tienen las tuberías de los pulmones apretadas a propósito para no mandar sangre innecesaria a un órgano que ahorita está inactivo. Exactamente. Entonces, llega el momento del nacimiento. El bebé da su primer llanto. Los pulmones se llenan de aire. Pero a nivel celular, esas arteriolas tan gruesas toman su tiempo en relajarse y adelgazarse. No es magia de un segundo. Para nada. Durante esas primeras semanas de vida, la resistencia en los pulmones sigue siendo enorme. Por lo tanto, aunque el bebé tenga un defecto gigante en el tabique, las presiones entre el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho están prácticamente equilibradas. Órale. Es como si abrieras una puerta de par en par entre dos cuartos que tienen exactamente la misma presión atmosférica. No hay viento, no hay corrientes de aire y todo parece súper tranquilo. Totalmente. No hay un cortocircuito masivo todavía. Pero, y aquí viene el problema, la biología avanza. Con el paso de las semanas, la exposición constante al oxígeno puro del aire actúa como un potente vasodilatador. Ya veo dónde va esto. Las paredes de las arteriolas pulmonares se relajan, se empiezan a adelgazar y se abren. La resistencia pulmonar empieza a caer en picada. Se abre el tapón del fondo de la piscina. Literal, el vacío se hace presente. La presión en el lado derecho se desploma y el ventrículo izquierdo repentinamente encuentra una vía sin nada de resistencia. Y un torrente colosal de sangre empieza a cruzar por el agujero hacia los pulmones. ¡Qué impacto! Es justo ahí, típicamente entre las semanas 4 a 6 de vida, cuando el engaño se termina y aparecen los síntomas graves. El bebé respira súper agitado, como si estuviera corriendo un maratón mientras duerme. Suda excesivamente al intentar alimentarse y muestra un marcado retraso en el desarrollo físico. Claro, porque toda su energía calórica se agota simplemente tratando de mantener su corazón latiendo contra esa marea de sangre. Es una bomba de tiempo hemodinámica, así es. Ahora, hay una pieza de este rompecabezas en las fuentes que rompe esta regla, y es la fisiopatología de los niños con síndrome de Down. Porque este agujero puede permanecer oculto por mucho más tiempo, sin mostrar este colapso típico de las 4 semanas. Fíjate que en muchos pacientes con trisomía 21, la evolución anatómica de estos lechos vasculares pulmonares sigue un camino diferente. Sus arteriolas tienden a retener esa estructura engrosada y rígida de la etapa fetal por un periodo mucho más prolongado. Se quedan apretadas más tiempo. Exacto. Al mantener los vasos pulmonares constreñidos, la resistencia vascular pulmonar se queda estancada en niveles súper altos, y esto actúa mecánicamente como un freno protector que impide que el cortocircuito de izquierda a derecha se vuelva masivo luego. O sea, pueden tener un defecto estructural monumental, pero la fisiología misma del pulmón bloquea la inundación de sangre, mitigando los síntomas tempranos de la insuficiencia cardíaca. Y justo por este motivo, para no pasar por alto malformaciones silenciosas, los protocolos clínicos modernos exigen siempre un ecocardiograma de escrutinio para estos pequeños, independientemente de si hay síntomas o no los hay. Definitivo, hay que buscarlo. Pero a ver, si seguimos el curso natural en un paciente promedio, donde esta inundación torrencial de alta presión sí se desata, pues los pulmones inevitablemente van a reaccionar, no se van a quedar pasivos ante una cantidad de sangre que, amenaza con ahogar sus diminutos alvéolos. Claro que no. Y esa respuesta de defensa del tejido pulmonar nos lleva, según las fuentes, al punto de no retorno de toda esta condición, que es el temido síndrome de Eisenmenger. Sí, ese es el destino final y es el escenario más catastrófico que enfrentan los especialistas. A ver, los pulmones humanos no fueron diseñados para recibir sangre a las presiones del ventrículo izquierdo. Es demasiada fuerza. Demasiada. Ante este estrés traumático y constante, las células de la capa íntima de los vasos sanguíneos, que es el endotelio pulmonar, sufren una disfunción severísima. Es un proceso inflamatorio crónico donde el tejido decide protegerse, básicamente haciéndose más duro. Imagina que esto es como el tráfico de una ciudad. Hay una callecita residencial muy tranquila de un solo carril que representa las vías hacia los pulmones. Ajá. Y de pronto desvías el tráfico de una autopista principal entera por esa callecita durante años, pues los residentes se hartan del peligro y de la velocidad, así que empiezan a vaciar concreto en la calle, construyendo barricadas y topes gigantes para frenar a los autos. Frenan la velocidad, sí, pero con el tiempo construyen tantas barricadas que terminan bloqueando por completo la calle. Nadie entra y nadie sale. ¡Qué buena imagen! Esas barricadas de tu analogía son lo que la patología describe como cambios vasculares obstructivos. A nivel microscópico, el músculo liso de los vasos se multiplica de forma descontrolada y migra hacia pequeños capilares arteriales. ¡Órale! Las formaciones más graves de esto se denominan lesiones plexiformes, que son redes súper complejas de células que ocluyen mecánicamente el interior de los vasos, volviendo a los pulmones, pues, un muro impenetrable. Es un daño estructural irreversible. Y cuando la sangre sigue llegando pero encuentra la calle tapada,
O sea, la presión tiene que salir por algún lado. De tantas barricadas en los pulmones, me imagino que la presión en el lado derecho del corazón se acumula a niveles tan monstruosos que logra lo impensable, que es, pues, superar a la presión del mismísimo lado izquierdo. Exactamente. Se rompe todo el equilibrio hemodinámico y ocurre la inversión del flujo. El cortocircuito a través del agujero en el tabique cambia de dirección. Ahora la sangre viaja de derecha a izquierda. Pero, a ver, esa sangre del lado derecho viene de retorno del cuerpo. Viene azul, oscura, agotada, porque ya entregó todo su oxígeno. Si cruza directo al lado izquierdo, pues se está saltando el viaje regenerador a los pulmones y es disparada directamente al resto del organismo. Así es, Se está bombeando sangre sin oxígeno al cerebro, a los riñones, a los músculos. lo cual detona una cascada de fallos sistémicos gravísimos, que están marcados por una hipoxia celular crónica. El síntoma clínico más visible de esto es la cianosis, esa pigmentación azulada en la piel, en los lechos unguiales de las uñas y las mucosas orales. Y también se desarrolla la acropaquia, o lo que le dicen dedos en palillo de tambor. Que es donde las puntas de los dedos de las manos y los pies se hinchan, volviéndose como redondas y gruesas, como bulbos, ¿no? Sí, esto ocurre porque ante la falta desesperada y constante de oxígeno, los lechos capilares en las extremidades se dilatan al máximo y los tejidos blandos proliferan, en un intento biológico, la verdad, fallido, de captar más flujo sanguíneo periférico. El cuerpo entra en pánico. Todo. Y esto multiplica el riesgo de trombosis e infartos cerebrales. ¡Qué cuadro tan severo! Es una condición tan frágil que, por ejemplo, el embarazo está estrictamente contraindicado en mujeres con síndrome de Eisenmenger. El aumento fisiológico del volumen de sangre y el esfuerzo del parto garantizan casi con certeza la mortalidad materna y fetal. Y lo más frustrante, al revisar los apuntes clínicos, es que cuando un paciente desarrolla este nivel de lesiones plexiformes, la cirugía a corazón abierto deja de ser una opción para salvarlos. Tristemente. O sea, ¿por qué es que un paciente se vuelve inoperable justo cuando más necesita que le tapen la maldita fuga? Porque cerrar el defecto anatómico en la fase de Eisenmenger sería literal condenar al paciente a una muerte inmediata. A ver, explícame eso. Imagina el escenario. El ventrículo derecho está bombeando contra esos pulmones que ahora son funcionalmente un bloque de concreto masivo, ¿ok? La única razón por la que ese ventrículo derecho no estalla por la presión es porque tiene una válvula de alivio, una salida de emergencia, que es el propio agujero en el tabique. Ah, claro. Si entrenar inquebrantable, causando un fallo cardíaco fulminante en la mismísima mesa de operaciones. El agujero que empezó todo el problema se convierte en el mecanismo que los mantiene vivos. Es una paradoja, la verdad, muy trágica. Afortunadamente, entiendo que la investigación farmacológica ha abierto nuevas fronteras para estos pacientes inoperables, interviniendo pues los químicos de las arterias para darles un respiro. Fármacos como el Bosentan o el famoso sildenafil han cambiado bastante el pronóstico, ¿verdad? Sí, la farmacoterapia dirigida a la hipertensión arterial pulmonar ha sido revolucionaria. O sea, no ofrece una cura, pero sí esperanza y muchísima calidad de vida. Estos medicamentos atacan la disfunción endotelial a nivel molecular celular. ¿Ok? Por ejemplo, el Bosentan es un antagonista de los receptores de la endotelina. La endotelina 1 es un péptido que el cuerpo secreta y que actúa como un vasoconstrictor extremadamente potente. Básicamente, le da la orden química a las paredes de los vasos de que se contraigan con mucha fuerza. Que se aprieten. Exacto. Entonces, al bloquear esos receptores con el Bosentan, se revierte parcialmente esa opresión. Básicamente quitas el pie del acelerador de la constricción. Así es. Y, simultáneamente, los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el sildenafil, actúan promoviendo la acumulación de moléculas que activan las vías de relajación del músculo liso, que son impulsadas por el óxido nítrico. Ah, lo relajan activamente. Y diversos estudios, incluyendo protocolos clínicos a largo plazo, demostraron que abrir y relajar el tejido vascular restante mejora dramáticamente la capacidad de marcha de los pacientes. Pasan de la asfixia total al dar unos pasitos a recuperar una movilidad bastante funcional. Sabiendo que las barricadas del síndrome de Eisenmenger son la peor pesadilla posible de la que puede sufrir este corazón, la urgencia de detectar y evaluar estas malformaciones tempranamente es absoluta. Sin embargo, el proceso de detección en un consultorio presenta otra contradicción, pues casi ridícula, de la física de fluidos. Y completamente contraintuitiva para cualquier persona que no esté entrenada en esto. Fíjate, durante la auscultación, cuando el médico pediátrico coloca su estetoscopio sobre el pecho del niño buscando un soplo, descubre que los agujeros más pequeños e inofensivos son los que generan el mayor estruendo acústico. Los más chiquitos suenan más fuerte. Sí, porque como el defecto es minúsculo, la sangre tiene que forzar su paso a una velocidad vertiginosa a través de la restricción anatómica. Claro, es como poner el pulgar en la punta de una manguera de jardín. El agua sale disparada y hasta silba. Exactamente. Ese chorro de alta presión choca violentamente contra las paredes del ventrículo derecho, generando una turbulencia acústica enorme. Produce lo que llamamos un soplo pansistólico. Pansistólico. Sí,
lo que significa que a lo largo de toda la contracción sistólica del corazón, pues se escucha un rugido prolongado y áspero que ahoga por completo el sonido rítmico normal de las válvulas cerrándose. A veces, la vibración mecánica es tan, pero tan fuerte que si apoyas la palma de la mano sobre las costillas del niño, sientes un zumbido, un frémito palpable. O rale, es decir, el agujero más chiquito grita a todo pulmón. Y en contraste, si el defecto es masivo, gigantesco, la sangre simplemente se desplaza sin encontrar mucha resistencia entre los dos ventrículos. Como no hay restricción, no hay chorro presurizado y el corazón puede sonar engañosamente silencioso mientras se prepara para destruir los pulmones. Es una locura, pero por esa razón, el estetoscopio sirve solamente para levantar la sospecha clínica. La revolución diagnóstica real vino con la ecocardiografía. Bendita tecnología. Totalmente. Con la llegada del ultrasonido 2D, las reconstrucciones en 3D y el mapeo de flujos por Doppler color, ahora podemos visualizar la arquitectura precisa del tabique sin tener que tocar al paciente para nada. Podemos ver el cortocircuito en tiempo real en colores rojo y azul, medir la velocidad exacta a la que viaja la sangre y calcular presiones intracavitarias. Increíble. Esto, obviamente, volvió obsoleta la necesidad de realizar cateterismos cardíacos invasivos nada más para llegar a un diagnóstico simple. A ver, pausa. Detengámonos ahí un segundo. Me estás diciendo que el cardiólogo infantil escucha un rugido en el pecho de un paciente, luego pone la varita del ultrasonido de altísima tecnología y ve ahí, clarito en la pantalla, un agujero estructural en el corazón. Y muchas veces su recomendación médica es cruzarse de brazos, no intervenir e irse a su casa a esperar. Pues sí, básicamente. O sea, la lógica, el instinto de preservación te grita. Mete a ese niño al quirófano ahorita mismo y tapa la fuga antes de que se arruine todo el sistema vascular. ¿Cómo justifica la medicina dejar un agujero abierto en el corazón? Bueno, entiendo perfectamente la aprensión. Es la reacción instintiva de cualquier padre, la verdad. Pero aquí es donde la fisiología biológica demuestra ser superior a la intervención mecánica apresurada. Entrar al corazón con bisturí o con alambres tiene riesgos de complicaciones eléctricas y estructurales monumentales. Claro, no es un juego. Y los especialistas confían en esperar porque la naturaleza posee una capacidad de regeneración espectacular. Gran parte de estos defectos, fíjate, se sellan solos, espontáneamente. ¿Es en serio? El cuerpo hace crecer tejido y lo repara solito. Especialmente en los defectos musculares anatómicos. A medida que el niño crece y va ganando peso, el miocardio, o sea, el tejido muscular contráctil del corazón, se engrosa y se desarrolla. Al hacerlo, literalmente va aplastando los bordes del agujero, cerrándolo de manera permanente. ¡Wow! E incluso en el escenario más complicado que decíamos, el de los defectos perimembranosos, a menudo observamos que la válvula tricúspide, que está vecina al agujero, forma un tejido laxo adicional, y esto crea un aneurisma. Que suena a catástrofe médica. Suena fatal, pero en este contexto anatómico específico, es una lengüeta redundante de tejido biológico que actúa como un parche elástico. La mismísima succión del defecto jala esta lengüeta y termina taponando la fuga perfectamente. El cuerpo humano fabricando su propio material sintético para sellar la gotera y salvar la pared de carga. Es impresionante. Y bueno, si ese defecto es pequeño y el cuerpo lo tolera sin que el ventrículo izquierdo se dilate, supongo que el niño puede vivir una vida estándar sin tener que estar sentado en la banca mientras los demás juegan fútbol en el recreo. Una vida completamente normal sin ninguna restricción para el ejercicio físico. Fíjate, el único cuidado tradicional que persistía históricamente era la profilaxis para la endocarditis infecciosa. El temor médico era que el chorro de sangre veloz raspara el endocardio, la cubierta interna del corazón, y creara una superficie rugosa microscópica donde las bacterias podrían anidar y destruir el órgano. Uy, sí. Se pensaba que las idas al dentista eran el mayor peligro, por lo que a estos niños se les atiborraba de antibióticos de amplio espectro antes de un simple empaste. Porque las herramientas del dentista, digamos, liberan bacterias de la placa hacia el torrente sanguíneo temporalmente, ¿no? Exactamente. Sin embargo, la evidencia epidemiológica comprobó que la exposición diaria a bacterias en la sangre, derivada de masticar alimentos con las encías inflamadas o que sangran por una mala higiene, pues representaba un riesgo infinitamente mayor para el corazón que un procedimiento dental esporádico. Lógico. Y por eso las guías internacionales sufrieron un cambio de paradigma súper interesante. En lugar de recetar pastillas antibióticas así indiscriminadamente, hoy la defensa principal y súper enfática es una higiene bucal impecable. Cepíllate bien los dientes y usa hilo dental todos los días para proteger a tu ventrículo derecho de un colapso bacteriano. Es la interconexión perfecta. Ahora bien, para el porcentaje de agujeros masivos que de plano no se curan solos y que ya están causando deformidad cardíaca, se tiene que entrar físicamente. Y por lo que detallan las técnicas quirúrgicas en nuestras fuentes, los cirujanos pueden abrir el pecho o usar una ruta alternativa subiendo herramientas por las venas de las piernas. Así es, ambas vías tienen sus indicaciones absolutas.
La cirugía a corazón abierto es una maravilla técnica que se ha perfeccionado por décadas. Para no rebanar el miocardio ventricular y dejar cicatrices que luego causen arritmias mortales, el cirujano detiene el corazón bajo circulación extracorpórea, abre la cámara de la aurícula derecha y trabaja mirando a través de la propia válvula tricúspide del paciente. Cirugía de altísima precisión. Desde allí, fijan meticulosamente un parche sintético sobre el defecto, suturándolo al tejido sano con hilos microscópicos. Pero luego está el cateterismo. Esa maravilla de introducir un alambre largo por la vena femoral en la ingle, navegar hasta el corazón y desplegar un dispositivo mecánico que es como parecido a dos paraguas acoplados que aplastan el defecto, que la verdad suena mucho menos invasivo y más rápido. Sí, es una técnica muchísimo menos traumática, con una recuperación más rápida, y es la opción predilecta para cerrar defectos en la zona muscular profunda, áreas donde el bisturí del cirujano batallaría muchísimo para llegar visualmente. Claro. Pero, regresando a la topografía anatómica del corazón, aplicar estos dispositivos en los defectos perimembranosos presenta un obstáculo verdaderamente letal. Ah, las famosas vigas de carga donde pasa la instalación eléctrica. Exacto. El sistema de conducción cardíaca. El haz eléctrico que viaja desde las aurículas hasta la punta de los ventrículos, marcando el compás del latido para que sea rítmico, cruza justo por los bordes inmediatos de esos defectos perimembranosos. Cuando los intervencionistas despliegan y anclan estos rígidos discos metálicos de nitinol para tapar el agujero, los bordes duros del dispositivo ejercen presión física o desencadenan una respuesta inflamatoria crónica en ese delicado tejido nervioso circundante. Y al estrangular el cable eléctrico, pues el ritmo se pierde. Ocurre un bloqueo auriculoventricular completo. Las aurículas laten a un ritmo y los ventrículos, al no recibir la señal, laten lentísimo por su cuenta o de plano se detienen. ¡Qué miedo! Y lo más insidioso es que esta inflamación destructiva a veces se desarrolla meses o hasta años después de colocar el dispositivo de cateterismo. Por esta razón crítica anatómica, hasta que no se inventen dispositivos de materiales ultra suaves y orgánicos, la cirugía abierta con un parche de tela maleable sigue siendo el estándar de oro y la ruta mucho, mucho más segura para tratar defectos perimembranosos infantiles. Bueno, ha sido una inmersión fascinante hasta los cimientos de nuestra bomba biológica vital.